Muy buenas noches. Bienvenidos a La Hora Clave. Buenas noches, Marta. Buenas noches, Manuel Felipe. Bueno, recientemente murió Helmut Kohl, Sí. y el tema de Alemania entra a jugar mucho en la política El gran internacional. arquitecto de la reunificación alemana. Así es. Falleció hace pocos días un gran estadista y un gran europeísta, el llamado padre de la unificación de Alemania, Helmut Kohl, a los 87 años. Fue durante 16 años canciller de la República Federal de Alemania. Muchos dicen que el artífice de la caída del muro de Berlín, esa pared de la vergüenza levantada por los comunistas soviéticos. El 9 de noviembre de 1989 sucedió lo impensable en Alemania. El muro de Berlín, que partió en dos a la actual capital germana y que se convirtió en el símbolo de la división del pueblo alemán durante la Guerra Fría, cayó tras 28 años de haber sido construido. Siendo Kohl canciller en la República Federal Alemana, vio caer el muro de Berlín y con ello abrió las puertas hacia la entonces República Alemana controlada por los rusos soviéticos y conseguir la unificación, o más bien reunificación de Alemania. Con su instinto de gran estadista decidió la unificación, a pesar de que había quienes creían que sería la ruina de Alemania, porque debía encajarse dos sistemas políticos y económicos opuestos, pasar de la dictadura a la democracia en la Alemania comunista, de un sistema económico estatizado a un sistema de libre mercado. También acertar en el cambio de paridad de la moneda, en aquel momento el marco, y finalmente asumir las enormes inversiones que requería una economía obsoleta con el necesario cambio de mentalidad de quienes trabajaban en esa economía. A Alemania le costó 100.000 millones de euros la unificación. Helmut Kohl no era simplemente un político, no fue un hombre con un brillante currículo, pero fue un político consciente del momento histórico que le tocó vivir. Dicen que el político ve cómo ganar la... Regresamos con La Hora Clave. Recordamos que pueden enviar sus comentarios, también sus preguntas, utilizando la etiqueta numeral Hora Clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, el internacionalista, embajador Sadio Garavini. Bienvenido. Muchas gracias, aquí Manuel Felipe, y un saludo a todos los que nos escuchan. Sadio, en este tema de la reunificación alemana hay cosas muy interesantes que tal vez están olvidadas o mucha gente todavía no las conoce, ¿no? No solamente el papel tan importante como estadista que tuvo allí Helmut Kohl, sino más la cantidad de dificultades que enfrentaba reunir dos países que habían permanecido por tanto tiempo separados por un muro. Bueno, pero ese punto yo lo iniciaría sobre lo siguiente. Recordemos que Alemania era un solo país, 1945, totalmente destruido de la guerra. Pero un sector, el sector occidental, que eran las tres áreas controladas por Inglaterra, Francia y Estados Unidos, se unificaron bajo un régimen de economía de mercado y de democracia liberal. Del otro, en la parte controlada por la Unión Soviética, se formó una república comunista, aplicando el colectivismo económico, estatización, etc. Bueno, esos dos países que estaban los dos destruidos, 45 años después, la parte occidental era la tercera potencia industrial del mundo, la famosa, el milagro económico alemán, y del otro lado una sociedad, yo diría, de desarrollo mediano, con problemas muy serios, tanto ecológicos como económicos, y desde el punto de vista político, una dictadura de la cual querían escaparse. Y por eso sabemos el muro, que no fue solamente un muro en la ciudad de Berlín. Yo estuve en Leipzig. Tuvieron que construirlo en 1961. Sí, claro, justamente para poner freno a la frontera, a lo que era ya pues el éxodo, ¿no? Toda la frontera, no solamente el muro de Berlín en la ciudad de Berlín, era una pared minada. Yo estuve, repito, en Leipzig, del lado occidental, que está en la frontera, y fui a ver, era explosivo, eran luces, eran alambrados eléctricos, eran guardias por todo el apostados territorio. Allí. Y se murieron unos cuantos, creo que se calculan, solamente en Berlín, varios centenares de personas que trataron de
saltar el muro con toda la dificultad que eso implicaba. Bueno, cuando uno pasaba, ahí se veía la cantidad de cruces y todo. Claro. Dificultades para pasar el muro y además la persecución, ¿no? Exactamente. Policial. Policial, la famosa Stasi. Claro. Que fue una de las policías más importantes del mundo. Y más eficiente, porque ahí sí es verdad. Incluso que la KGB, muchos dicen. Un estado policial realmente eficiente, porque los alemanes son eficientes. Claro. Ahora, hay que recordar lo siguiente, que en Alemania Oriental, el lado comunista, que se quedó el lado más industrializado, era el sector protestante, además de mayoría protestante, que miraba a los tomadores de vino de la Renania, a los tomadores de cerveza de la Bavaria, como un poco los italianos del norte miran a los italianos del sur, que digamos menos eficientes, menos trabajadores. Bueno, curiosamente, ahí demuestra, exactamente, se demuestra que el problema no es que si el norte, el sur, no, son las reglas del juego. La regla del juego de una economía de mercado le dio a Alemania Occidental un desarrollo impresionante que hizo que un país destruido fuera la tercera potencia industrial del mundo en el 40 años después, 45 años después. Y del otro lado, en cambio, el fracaso, que por cierto... Era muy evidente, ¿no? La diferencia, ¿no? Y el paréntesis, simplemente recordar que eso mismo sucede entre Corea del Norte y Corea del Sur. El mismo país, destruidos los dos, uno optó por el comunismo, otro por la economía de mercado, y ahora vemos el resultado después de tantos años. Ahora, regresando al tema de la reunificación, efectivamente Kohl fue un hombre decisivo y, como tú decías, no solo tuvo el obstáculo normal de todo lo que implicaba lo que tú mencionabas en la intervención, la parte económica. No, y convencer al presidente de los Estados Unidos, y convencer a los franceses. Ahí el punto fundamental. El Estados Unidos, o sea, Bush padre y Kohl fueron los que, vamos a decir, yo no sé quién convenció a quién, pero los dos estaban de acuerdo en ir hacia la unificación. Inteligentemente, o sea, negociando con Gorbachev, asegurándole que no lo iban, o sea, no iban a pasar ciertas cosas, no lo iba a humillar, pero ¿sabe quién estaba al contrario? Me acuerdo una frase que no se la achacan a Mitterrand, se la achacan a la Thatcher y también al italiano Andreotti, que yo creo que por los cinismos, yo creo que fue más de Andreotti, que decía: nosotros queremos tanto a Alemania que nos gustan que sean dos. Y efectivamente era... Pero eso encubría otra cosa, exactamente, ¿no? Que permanecieran dos. Ahí la Thatcher estaba prácticamente negada a aquello, claro, porque, y Francia tenía muchos temores también. Inglaterra, Francia e Italia recordaban la Segunda Guerra Mundial. Y evidentemente una Alemania que ya era la más poderosa, siendo un país de 60 millones de habitantes, la miraban con cierto miedito, vamos a decir así, entre comillas, que se convirtiera en un país de 80 millones de habitantes. Ahí Bush fue muy importante, Bush padre, porque tranquilizó ese lado, o sea, le dijo: mira, ya el mundo ha cambiado, el problema no es una Alemania fuerte, tenemos a la Unión Soviética todavía del otro lado, o sea, lograron hacer realmente un milagro, porque nadie 10 años antes de la reunificación alemana se podía prever que sin disparar un tiro la Unión Soviética y todo el mundo comunista hubiese aceptado no solo la reunificación alemana, porque se había hablado de una reunificación alemana, pero neutralizando a Alemania. La Unión Soviética quería que Alemania Occidental saliera de la OTAN, o sea, de la Alianza Occidental, y decía: bueno, yo podría estar de acuerdo en una Alemania unida, pero eso sí, neutral, o sea, que no está ni en la... Que no meta demasiado su que no se meta en la OTAN, en la Alianza Occidental. Sayo, en ese proceso también intervino inicialmente, por supuesto, el presidente Reagan, en aquel famoso discurso en la frontera, cuando le dijo: derribe ese muro. Señor Gorbachev, que ya prácticamente estaba derribado, o sea, lo que hizo fue darle el empujón. Sí, pero había ya esa política, ¿no? En ese sentido. Pero ya eso era, todavía en ese momento, se hablaba: derribe usted ese muro, pero ni se pensaba. No, claro, que podía derribarse. No solamente en la derribo, sino en la reunificación. Claro, es lo que te iba a decir, que la gente dice, se derribó el muro de Berlín y como que todo se hubiera
todo hubiera sido después ocurrido con la mayor naturalidad, ¿no? Después, ahí fue que comenzó toda esta filigrana para lograr un proceso, unificar la Alemania. repito, fue realmente un milagro geopolítico. O sea, que la Unión Soviética aceptara que no solo se reunificara, sino se reunificara en la alianza occidental, que las fuerzas soviéticas salieran. Recordemos que en la República Democrática Alemana, mal llamada democrática, la parte comunista, o sea, estaban enormes fuerzas militares rusas, soviéticas, salieron tranquila y pacíficamente, y la Alemania unida entró en la OTAN. Eso fue realmente algo que nadie se podía imaginar, y se le debe mucho a Kohl, a su relación con el propio Gorbachev y su relación con Bush. Él, en eso yo creo que será recordado como uno de los grandes cancilleres alemanes, junto con su compañero demócrata cristiano Konrad Adenauer. Bueno, dice que después de Adenauer no hubo, hasta Kohl no hubo alguien que más o menos fuera... Bueno, hay que recordar al socialdemócrata Willy Brandt. Willy Brandt también. Yo diría los tres grandes históricos. Le tocó esa etapa difícil de la posguerra, ¿no? A la Merkel también un día habrá que recordarla, pero todavía está gobernando, y otra demócrata cristiana. Pero además está relanzando mucho a Alemania, sí, bueno, sobre todo en el escenario europeo. Es, ¿no? Actualmente y abriéndose a otros espacios. Pero lo cierto es que tienes a Adenauer como el gran artífice de la reconstrucción después de la posguerra, después de la guerra, y después tienes a Kohl como el artífice de la reunificación. De la reunificación, sin duda alguna. O sea que hay, por supuesto, en el interín hubo mucha gente, muchos gobernantes interesantes, pero esos dos como que marcaron, ¿no? Ahora, claro, uno al inicio y el otro al final. Hay un aspecto que tú señalabas que es muy importante, y es cómo en la Guerra Fría, todavía estamos hablando de la Guerra Fría, los dos polos pueden llegar a un acuerdo de esta naturaleza, ¿no? En el sentido, sobre todo entendiendo que la Alemania oriental, o la Alemania democrática, o la Alemania comunista, era fundamental para la Unión Soviética en relación a Europa, pues era un muro de contención, ¿no? Lo que pasa es que se estaba desmoronando, también hay que entender, internamente. Estaba desmoronándose internamente el sistema comunista, que no estaba funcionando. La derrota en Afganistán de la Fuerza Armada, después de centenares de miles de muertos, decenas de miles de muertos por parte del ejército soviético que había tratado de controlar Afganistán, pero básicamente el sistema económico comunista que no lograba equipararse a la economía de mercado, particularmente en el enfrentamiento... Y el gasto militar en aquel momento, efectivamente. ¿No? O sea, Rusia trataba de mantenerse a la altura del gasto militar norteamericano, pero mientras los norteamericanos gastaban el 6-7% de su presupuesto, de su PNB en el gasto militar, ellos tenían para mantenerse al mismo nivel el 20-25%, lo cual evidentemente agotaba todas las demás posibilidades y el sistema económico que no funcionaba. Y Reagan los emplazó con la famosa Guerra de las Galaxias. La Guerra de las Galaxias. Que implicaba un gran esfuerzo económico para ponerse a nivel. Ahora, fíjate que ese fue otro empujón, y el otro empujón, el Papa Juan Pablo II, quien creó el desmoronamiento en uno de los países fundamentales, que era Polonia. Entonces tienes la situación en Polonia, la crisis socioeconómica y política en la Unión Soviética, y el desmoronamiento de todo el imperio soviético, porque también tenemos la crisis con Václav Havel en Checoslovaquia, tenemos, o sea, todo el imperio soviético en ese momento empezó a resquebrajarse. Y ahí la gran habilidad de Bush y de Kohl de lograr que Gorbachev entendiera que le convenía adaptarse pacíficamente a esa salida y no enfrentarla como la habían enfrentado, recuerda, Brezhnev, en el 68 en Checoslovaquia, y antes en el 56 en Hungría. Ahora, fíjate que Manuel Felipe ha hecho una acotación que me parece bien importante, además aleccionadora para nosotros en este momento, que es que en momentos tan complicados, tan difíciles, que requerían una labor, como decíamos anteriormente, de filigrana. Las cosas más complicadas se pueden resolver si hay líderes que entienden en su momento y que actúan como estadistas.
pensando en sus países, pensando en el futuro de sus países. Exactamente, y no como tú decías ante... Bueno, a continuación vamos a escuchar la opinión de Leonardo Zambrano, que es comentarista internacional sobre este tema tan interesante que es la reunificación alemana. La reunificación alemana es un proceso de cambio político y social importantísimo que se desarrolló después de la caída del muro de Berlín en 1991. Es importante destacar todo el proceso de democratización que vivió la sociedad alemana de aquel entonces, que se encontraba evidentemente dividida entre la Alemania occidental y la Alemania oriental. Sin embargo, todos los valores, todos los preceptos axiológicos, éticos, esos principios que estaban ya dentro de la sociedad alemana occidental, permearon indudablemente dentro de la sociedad alemana oriental. Y esto condujo evidentemente a esa transformación y a esa caída del muro de Berlín. Lo más importante que debemos destacar es que cuando una sociedad se encuentra buscando un cambio tanto social como político, la moral, los principios, los sistemas básicos de axiología, todos esos principios llegan a un momento en que son incontenibles, ni siquiera aún para la Alemania oriental, que se encontraba totalmente bajo un régimen de completa, por los medios de la violencia, es decir, todo el tema de la violencia por la Unión Soviética estaba siendo completamente dominada la Alemania Oriental. Sin embargo, eso no fue suficiente. Estos valores son incontenibles y eso condujo evidentemente a la reunificación de Alemania y la caída del muro de Berlín. Konrad Adenauer, ex canciller de Alemania, fue uno de los principales precursores de todo el cambio y transformación que vivió la Alemania de posguerra. Es importante destacar todo el proceso que se vivió en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se llamó el milagro alemán, que fue una especie de cambios y transformaciones importantísimos desde lo moral, desde lo político, desde lo social, que condujeron a la recuperación evidente desde el punto de vista económico, político y social de esa Alemania, que bueno, desencadenó posteriormente, aunque el señor Konrad Adenauer no estuvo presente, ya había fallecido en lo que fue el proceso de reunificación y de la caída del muro de Berlín. Bueno, Manuel, lo cierto es que dejan, como decíamos anteriormente, muchas lecciones y es interesantísimo ver cómo lograron ellos. Porque apenas pasados 15 años después de la caída del muro de Berlín, aquello estaba perfectamente funcionando, maravillosamente unificado, y eso les tomó relativamente corto tiempo. Bueno, mire, yo creo que ahí como señalaba el embajador Sergio Garavini, ¿no? Por supuesto, Helmut Kohl llena una etapa, ¿no?, muy importante, todo está, digamos, ya al final de la Guerra Fría. Pero hay que recordar, porque eso se emparenta con lo que fue la gran gestión, el gran esfuerzo de Konrad Adenauer inmediatamente de terminar la guerra mundial, es decir, todo el esfuerzo de reconstrucción inicial. Entonces, hay mucha similitud entre ambas gestiones, ¿no? Y también yo pienso que hoy, tomando tampoco sin desconocer la gestión de otros gobernantes, Willy Brandt, por ejemplo, pero hoy también Alemania cobra un papel muy importante con la gestión de la señora Merkel, que parece ser heredera en su manera de gobernar, tanto de Adenauer como de Kohl, porque hoy Alemania se fortalece mucho en el escenario europeo frente a una Europa que confronta no solo el problema económico, sino problemas también, la posibilidad de separación, el problema del terrorismo, y allí Alemania con la Merkel está cobrando una gran presencia en Europa y en el mundo, porque justamente están claras sus diferencias con lo que va a ser la diplomacia de Trump, que se pusieron